se pueda llenar todo esto. Pasa, Miguel. Aquí está. Bueno, pues... Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con la entrevista. Miguel Romero nació en Montoro, en Córdoba, en 1930. Después vino para Málaga de niño y después, tras todo el tema de la guerra civil y todo eso, pues pasó a Jaén, donde estuvo estudiando en Andújar el bachillerato, y posteriormente a Madrid, donde cursó sus estudios universitarios. Allí se licenció en periodismo y en ciencias políticas, y además cursó estudios en musicología y en económica. Después hubo una etapa muy interesante que fue cuando empezó a escribir en el periódico Nuevo Diario, porque en sus columnas de Nuevo Diario, en aquellos años 60, empezó a dar a conocer al país creadores que por aquel entonces eran desconocidos, pero que a la postre han resultado ser creadores de primera fila, de vanguardia, y gente que de alguna manera han renovado el panorama de la creación universal. Así pues, Miguel Romero, desde su plataforma periodística, hizo de avanzadilla para presentarnos a la sociedad española nombres importantes. Después de Madrid volvió a Málaga, donde empezó a trabajar en el aula de teatro y en el aula de poesía de la universidad. En torno a él se han formado jóvenes que en aquel entonces empezaron una aventura de la escritura poética y de la representación teatral y de la dirección teatral, que también han terminado formando parte del cuerpo creativo de la Málaga de hoy. A ese respecto, yo le quería preguntar a Miguel qué significó para él esa aportación que hizo en las aulas de teatro y de poesía en la universidad. Pues yo tenía la idea de que la dictadura había sido un embrutecimiento del país, y ante el embrutecimiento cuando está en el espesor del país, tienes que de alguna forma situarte en lo contrario, que es decir, en la innovación y la creatividad innovadora, que siempre la gente joven. Entonces yo me había situado en la creatividad innovadora ya en las páginas que llevaba en el suplemento del Nuevo Diario en Madrid. Había traído mucho, realmente le había abierto una ventana al país que el país no tenía. Le había abierto una ventana a los grandes creadores que se estaban originando en el mundo, fuera en América, fuera en Europa, fuera en la Europa del Este, fuera donde fuera. Y entonces luego, de alguna forma, siguiendo esta línea, pues con la gente joven, o sea, un aula de poesía, un aula de teatro, porque para la gente, a la gente joven, que normalmente son yo cuando venían a la universidad todo esto los veía que eran muy innovadores, porque ya en el bachillerato los profesores de literatura, que normalmente eran gente progresista, ya lo habían espabilado mucho. Entonces las muchachas y los muchachos venían como muy espabilados en literatura y en poesía, y entonces pues de alguna forma pues o no le ofrecían nada en la universidad o había que continuar eso. Entonces yo lo continué haciendo ese aula de teatro y de poesía, donde publicamos, pues yo creo que en ese aula de poesía yo llegué a publicar como unos 70 libros de poesía. Para una modesta aula de poesía, una modesta universidad, 70 libros de muchachas y de muchachos más o menos adolescentes que tienen iniciativa literaria, creatividad poética, pues es mucho. Incluso muchísimo. Es como cosa rara en España. Entonces luego, pues, normal en la vida, pues algunas y algunos han seguido luego escribiendo, otros no. Entonces, pero algunas y algunos siguen ahí formando parte, como has dicho tú, del cuerpo de escritoras y escritores andaluces. Y después, Miguel, terminaste en la universidad dando clases de sociología de la literatura. Sí, que era una asignatura muy interdisciplinar. Y yo de alguna forma yo la utilizaba porque la sociología de la literatura empieza con los orígenes de la escritura en el Mediterráneo, que son los escribas al servicio de los faraones, de los reyes, de alguna forma como lamiéndoles el culo, ¿no? Poco a poco eso se va independizando. Entonces me inicié un poco en la protoescritura mediterránea, en los primeros alfabetos mediterráneos. Empecé por ahí, pues empecé a especializarme un poco en lo que llaman la protohistoria mediterránea. Y creo que soy un buen especialista. Me he comprado un montón de libros y de alguna forma eso es un poco lo que está detrás de todas estas tragedias mías sobre los orígenes de Andalucía y los orígenes de Tarteso y todo esto, la civilización tartesa que está ahí olvidada.
nadie la quiere asumir tal y como es. Es decir, ya hubo en el Renacimiento ya hubo problemas por esto de la civilización tartesia en algunas universidades. La cosa estaba en las universidades estas que dentro del rollo católico y cristiano y tal, que todas las civilizaciones surgían en el Oriente Medio, algo así como entre Palestina e Irak. Y luego se iban viniendo por el Mediterráneo hasta que llegaban finalmente a la península ibérica, a Francia, donde fuera, donde finalmente está Francia y tal. Pero es que con la civilización tartesia no se podía decir eso. La civilización tartesia quedaba por las referencias que hay en los escritos griegos, son muchísimas, y la que parece haber en la Biblia. La civilización tartesia no hay forma de vincularla a las civilizaciones del Oriente Medio que se derivan de Adán y Eva en el paraíso, de la mitología esta hebrea del paraíso, con Adán y Eva, allí despelotadillos, no se sabe si en Irak o en Palestina por allí. Pues de ahí se van derivando en esta ideología de fonda cristiana, se van delegando todas las civilizaciones allí y luego se van extendiendo por el mundo. Pues la civilización tradicional no hay forma de vincularla a ese asunto. Entonces, como no hay forma de vincularla, pues evidentemente pues se la tira a la basura. Y otro de los periodos de tu aportación aquí en Málaga, en toda tu vida y el trabajo que has estado realizando, fue cuando estuviste al frente del Festival Internacional de Teatro. Eso es un periodo que muchos profesionales pues lo recordamos muy bien y te lo agradecemos enormemente, pero ¿qué pretendiste desde la dirección del festival? Pues lo mismo, luchar contra el embrutecimiento del país que había traído la dictadura. Es decir, en el festival yo traje pues primerísimas figuras y espectáculos de teatros que no se desconocían en Andalucía, sobre todo en España, y muchos en Andalucía tampoco. Es decir, en Andalucía los espectáculos más... Pues era como una forma globalizador que se llama ahora, ¿no? Sí, yo traje el teatro chino de la ópera, traje el teatro katakale hindú, traje los grandes grupos de Sudáfrica, de negros de Sudáfrica, el teatro de danza de Senegal, y luego los grandes genios del teatro de Europa. Entonces, porque de alguna forma tú tienes que divulgar y publicitar las grandes innovaciones, porque contagian libertad innovadora y creadora. Entonces, claro, hay muchos tipos de teatro y todos tienen derecho a asistir, pero evidentemente eso es básico. Es decir, promocionar la actividad innovadora. Entonces, como actividad innovadora en España no había mucha, pues yo traía la actividad innovadora teatral que había por toda Europa. Pero lo que no sabía es que aquí eso sonaba a cuerno quemado. Es decir, aquí, hombre, los grupos de Málaga boicoteaban el Festival Internacional cuando debían estar allí como hormiguitas, vampireando todo lo que pudieran para hacer listas y listos. Cierto. Pero realmente, pero además... Era un festival también como muy progresista, pero para decir muy progresista, pero creo que también una gran parte del progresismo de Málaga estaba por el teatro de barrio, esto que era como teatro de barrio, llevar el teatro de barrio, el teatro popular, llevarlo a los barrios, es decir, y no porque se importaran las grandes novedades innovadoras teatrales, pero habría que decirle, porque yo estudié ciencias políticas, entonces puedo decirle de vez en cuando alguna cosa bastante envenenada. Que todas estas cosas que quedan tan progresistas y tan cristianas de llevar el teatro a los barrios, llevarle la cultura popular a los barrios, eso es una carta populista de extrema derecha. No sé si queda claro. Queda clarísimo. Queda clarísimo, Miguel. Muchos de estos fervores populares y populacheros, no sé qué tienen nada, entonces está también como evidente que realmente... Pues la derecha española, que es en gran medida, es un gran, no totalmente, pero un populista, por lo menos de origen populista, pues que su nombre sea Partido Popular. Pero esas acciones considera entonces que no deben hacerse. Llevar el teatro a los barrios y hacer todas estas medidas que consideras populistas. Eso, el que quiera hacerlo, lo que no se puede hacer es de una forma institucional y como consigna. Como consigna hay que traer teatro innovador y divulgarlo por todos los lados. Es decir, no igualitarizar psicológicamente o psicológico-culturalmente por abajo, sino igualizar por arriba. Es decir, que al sector de población que fue analfabeto y fue tinglado, que en este momento que tenga acceso a las cumbres de la creatividad,
de la creatividad artística y ideológica y de lo que sea. Es decir, no, porque esta cosa populista de que mantenerlo siempre a la clase baja en su folclore tan simpático, tan entrañable, es que ellos tienen sus bailes tan entrañables, sus conciertos tan entrañables. Mire usted, eso es como condenarlo a que estén en la clase baja eternamente. Y condenarlo a que estén en la clase baja eternamente es condenarlo a que estén mucho más abajo. La Junta de Andalucía le ha otorgado distintos premios y reconocimientos a lo largo de varios años. Ha participado en la coedición de las obras completas de Miguel Romero Esteo, que en estos momentos está siendo editada también junto con la Diputación de Málaga, de Córdoba y la editorial Fundamento. Le dio su nombre a uno de los premios literarios dedicados a los jóvenes escritores andaluces, el premio Romero Esteo. Y la Diputación de Málaga le nombró hijo adoptivo, un centro de formación lleva su nombre, también hubo una sala de teatro que llevaba el nombre Sala Romero Esteo. Han habido muchos gestos, Miguel, desde la parte institucional hacia ti como hombre de la cultura andaluza. ¿Pero crees que esos gestos, de alguna manera, son, como a veces te he escuchado definir, los gestos retóricos? ¿O crees que son gestos retóricos? Porque llegan tardísimo cuando yo me voy a morir ya. Entonces ya, si tú quieres promocionar mi obra, pues promocionala si no te queda. Pero realmente yo, mi opinión, no quiero ser con esto, pues eso, ni aguafiesta ni victimista, pero realmente, desde mucho tiempo antes, ya en lo que la valoración que se da esto, que es estar muy situado bien en la historia de la literatura española, pues ahí está mi obra demasiado bien situada. Es decir, en alguna historia de la literatura española la ponen por las nubes, lo cual es demasiado probablemente. Y además es muy contraproducente, porque en este país las grandes valoraciones normalmente cierran puertas, no abren puertas. Pero Miguel, su obra despierta grandes pasiones, pero también grandes rechazos. Sí, porque dado la cosa que tiene el país, te quiero decir que nuevamente, en todo lo que yo he explicado, la trayectoria mía ha sido como anti-embrutecimiento, anticatetada del país. Y entonces, normalmente, el país sigue siendo un país socioantropológicamente muy mal urbanizado, muy campesino. De eso usted cuenta que realmente, en tiempos del peor franquismo y del peor fascismo, a la romería de la Virgen del Rocío iban como mucho, 1.000 personas. Ahora va 1,5 millones. Es decir, toda la clase andaluza de nuevos ricos, de clase media, van con carretas por toda Andalucía y van allí. 1,5 millones. Mi opinión es que eso es un embrutecimiento. Eso es un embrutecimiento y que nos dice qué es lo que realmente es, por dónde va este país. Es decir, yo lo de la producción del Rocío lo ligo al mismo sustrato del cual se origina la ETA. Las dos cosas se originan del mismo sustrato primitivista. Un sustrato primitivista que se refocila en el embrutecimiento. Es decir, que se refocila en tener el cerebro muy limitado. ¿Y no crees que eso está más asociado al todo el discurso de la sociedad de consumo y de la superficialidad de las acciones culturales? También tiene un poco de consumo. Yo decía, la ETA puede ser simplemente un rollo de la universidad de consumo, puesto que ahora son las bombas y todo esto, es muy fácil hacerlas, pues sacámosla cada uno en su casa a cada momento y después echámoslo por aquí y echémoslo por allá. Es decir, pero yo realmente creo que este país siempre ha sido muy populista, por lo tanto, a toda la complejidad psicológica y toda la complejidad sociopsicológica le ha tenido manía. Es decir, aquí decir que toda la sociedad ideológicamente es más o menos plural, eso ha sido aquí como una cosa horrible. Es decir, no, mire usted, toda sociedad no es sociológicamente plural, es muy maniquea. Están los buenos y están los malos. Y los buenos tienen que terminar los malos. Y punto, se acabó. Pero esa es la idea que tiene una sociedad, una tribu muy primitiva en el Amazonas. Y aún yo creo que la tribu muy primitiva del río Amazonas está por delante de lo que yo acabo de decir. Es decir, que tiene ya una gran complejidad psicológica y una gran complejidad sociopsicológica. O sea que estos primitivismos muchas veces son unos primitivismos tan retro en algunos aspectos, que están más allá que el paleolítico este de las tribus del Amazonas.
Pues me parece, Miguel, un punto y final muy contundente para la entrevista. No, lo sé, yo he tratado de ser tranquilito, porque soy un anciano y ser moderado, pero en fin, lo que pasa es que también, bueno, moderado bien, pero tonto no, te quiero decir que... Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Hemos terminado. Vale.